Ella es la doctora Susan Contreras. Acompáñame y vamos a aprender muchísimo. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos está? días, Salim. Muy bien, gracias Dios. ¿Y tú? Excelente, un privilegio tenerla aquí en los pisos de América para hablar de algo tan importante como es la salud y algo que se puede prevenir, ¿verdad? Yo quisiera que usted me cuente cómo se pronuncia exactamente de lo que vamos a hablar. Qué bueno que me preguntes eso, porque la preeclampsia, ya comenzando Preeclampsia. por el nombre, es complicado, ¿verdad? Preeclampsia. Tiene dos E. Sí, tiene dos E, exacto. Y ese nombre viene de un vocablo griego que es la eclampsia, que es el rayo. Entonces la preeclampsia es como lo que viene antes del rayo. Antes del rayo. Sí, ese es literalmente el significado etimológico, ¿verdad? Antes del rayo. Qué contundente. ¿Y por qué? Porque exacto, es contundente, porque la preeclampsia es la condición que se presenta antes de la eclampsia, antes de la convulsión en la embarazada. Y es la preeclampsia una de las complicaciones además más peligrosas, más frecuentes y cuyo síntoma cardinal es la hipertensión en la embarazada. Ah, mira, es sumamente relevante entender esto. Hablemos un poquito. Las embarazadas pueden sentir esto si no conocen y no se hacen un estudio, puede que no lo sepan nunca y eso puede afectar, según estuve investigando para esta entrevista, incluso al recién nacido. Asimismo, porque ese bebé que está dentro del vientre materno necesita oxígeno, necesita que le lleguen nutrientes y esto es a través de la placenta, ¿verdad? Entonces, A través de la placenta. Exactamente. Entonces, cuando sufre la mujer embarazada un pico de presión arterial, ya disminuye el flujo sanguíneo, puede haber desprendimiento de placenta. Y Salim, no solo la preeclampsia se presenta en la embarazada, sino lo grave es que se puede presentar también en las 6 primeras semanas posparto. Ok, ¿y el mismo síntoma en el neonato también tiene presión arterial alta? No, en el neonato se producen consecuencias generalmente de la prematuridad, primeramente porque si se da una preeclampsia y tenemos que sacar a ese bebecito antes de que sufra complicaciones mayores, va a tener esas consecuencias de la prematuridad asociada. También puede desprenderse la placenta y bebé quedarse sin esos nutrientes y puede fallecer realmente dentro del útero porque deja de percibir esos nutrientes y el oxígeno que necesita. Entonces es sumamente grave. Es vital entender Es esto. vital, sí, exactamente. Doctora Susan, dentro de lo que usted considere, me gustaría que usted nos comente cómo viene su vinculación con todo lo que tiene que ver con esta causa tan importante. Sé que usted es fundadora de una fundación que se llama Rasmus. ¿De qué se trata? Sí, así mismo. Bueno, yo soy asesora médica de la Fundación Juan Rasmus Echecopar. Estamos en Paraguay desde el año 2017 luchando por dos causas muy nobles. Uno, la prevención de las muertes maternas por preeclampsia y la prevención del embarazo adolescente no intencional. Yo trabajo del lado del desafío preeclampsia. Y nuestra función es hacer conciencia a la sociedad, a las madres, para que acudan a su control prenatal, pero también trabajamos en 12 hospitales, Salim, dando capacitación a los médicos, proveyéndoles de lo que se necesite y tenemos los espacios del desafío preeclampsia para que la embarazada pueda consultar, pueda sentirse atendida. Clasificamos las pacientes también en las que tienen alto riesgo de preeclampsia para que en esas pacientes podamos darle medicación y un seguimiento más cercano para prevenir sus complicaciones. Clarito, clarito. La gente que nos está mirando en la casa, los ciudadanos, las ciudadanas, en este caso que están esperando un bebé, ¿cuáles son los primeros síntomas? ¿En qué etapa del embarazo? ¿Nos puede contar eso para que la gente pueda entender y ahí mismo ya pueda tomar conciencia si puede o no padecer esto? Sabes que me encanta que me hagas esa pregunta porque de hecho la embarazada que lo que va a experimentar son los síntomas, no es ni siquiera necesario que recuerde el nombre de la enfermedad, pero toda embarazadita después de las 20 semanas, o sea, después de la segunda mitad del embarazo o las 6 primeras semanas posparto, que presente dolor de cabeza que no pasa con analgésicos, una hinchazón repentina, falta de aire, vómitos o náuseas, ya en el tercer trimestre recuérdate que las náuseas y vómitos no son frecuentes, o ardor en la boca del estómago, esos son síntomas de preeclampsia. Wow, claramente. ¿En qué etapa, le pregunto redundantemente para que quede claro, en qué etapa esos síntomas no son normales?
¿A los No, 3 meses? A los 3 meses cualquier mujer embarazada puede tener vómitos y náuseas, es es normal. perfectamente esperable, exactamente. Pero después de las 20 semanas, definitivamente, o sea, la segunda mitad del embarazo, ponerle el quinto mes, ya no es normal que eso suceda. Sobre todo hay mamis que tienen mayor predisposición de hacer preeclampsia, aquellas que tienen diabetes, aquellas que son hipertensas crónicas, aquellas que tienen enfermedad renal, lupus, todas esas pacientes tienen mayor probabilidad, o aquellas que ya hicieron preeclampsia en su embarazo anterior. Claramente. También hijas o madres de mujeres que tuvieron preeclampsia. Ok, me parece fundamental. Aquellas mujeres que están mirando esto, que pueden sentirse identificadas con esos síntomas, identifican los síntomas. ¿Cuál es el próximo paso? Correr a su médico, a su centro de control prenatal. Y de hecho es fundamental que la embarazadita apenas sepa que está embarazada, vaya a su control prenatal. Lo ideal, en un mundo ideal, antes de embarazarse, Claro, ¿verdad? Para poder corregir claro, esos factores que están allí a tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el sobrepeso y todo eso. Ajá. Pero si ya están embarazadas, correr inmediatamente a su centro de control, no importa si te queda muy lejos, bueno, ve al que tengas más cerca. Ok. Porque si tratamos rápido y detectamos rápido, podemos prevenir las muertes por preeclampsia. Ahí quería ir. En mi breve investigación sobre esto, veo que hay casos donde es fatal. Así mismo, y nos duele, se me rompe el corazón porque no es por nada, es que la mujer es como el núcleo de la familia, esa persona que aglutina, todo es la casa de la abuela, y cuando falla una mamá se rompe la familia. Es doloroso porque a veces deja un bebé huérfano, el que nace, o ya tiene otros hijos. Entonces es algo muy doloroso porque es evitable, y es una enfermedad de la desigualdad, porque son las mujeres pobres las que mueren más en nuestros países de bajos recursos o no industrializados, son aquellos donde hay más muertes maternas. Qué relevante y qué fuerte lo que nos está compartiendo. Las dos cosas que nos dijo en su última declaración. Primero, la importancia que tiene la mujer en la familia. Qué fuerte es eso, qué importante. Y segundo, ¿por qué le parece que se asocia con el bajo recurso económico? ¿Por la alimentación? No es una percepción. Estadísticamente está comprobado que en nuestros países mueren 14 veces más las mujeres por preeclampsia. Y duele ver que nos Los comparamos países con latinoamericanos. África, Latinoamérica. O sea, y uno ve África como muy lejos, pero cuando te pones a ver la mortalidad por preeclampsia, duele ver que tenemos estas muertes. Primero porque las mujeres acceden tarde de repente al control prenatal, o algo que se llama segunda demura, a veces les queda muy lejos. Tuvimos un aumento de muertes maternas después de la pandemia o en la pandemia, porque las mujeres tenían miedo de acudir al control prenatal por el hospital, ¿verdad? Por contagios. Entonces hay una cantidad de factores que se asocian. La mujer que se embaraza en nuestros países de repente ya viene de varios embarazos con complicaciones, no se recuperan tampoco, no ha tenido suficiente tiempo entre un embarazo y otro, y no le da a su cuerpo el tiempo de recuperarse. La mala alimentación, hay varios factores que influyen. Hay pacientes que ya vienen hipertensas, con sobrepeso u obesidad, pacientes diabéticas, y la diabetes es un estado inflamatorio del cuerpo que ya predispone a esta enfermedad. Nosotros los caballeros, porque hablamos mucho de las damas, hablamos Sí. de los neonatos, de los bebés. ¿Cuál es la participación que podemos tener los caballeros para ayudar a evitar esto? Me encanta tu pregunta, porque no solo el padre, puede ser el abuelo, la familia, el hermano, puede hacer un acompañamiento a la embarazada, insistirle que acuda a su control prenatal, ¿verdad? Es muy importante. La Acompañarla. contención emocional, que como te digo, a veces la mamá está en pareja, pero un dato importante, en Paraguay 37% de los hogares son sostenidos solo por mujeres, Sí, sabemos. ¿verdad? Entonces a veces es el abuelo de ese bebé que está ahí pendiente de su hija. Entonces muy importante el acompañamiento emocional, esa red de apoyo, en otros países le llaman tribu, pero esa red, esa contención es muy importante, sobre todo para que la mujer no pierda ni un control prenatal, Salim. No pierda ningún control. Exacto, porque lo podemos detectar cuando está comenzando, antes que que ha causado estas complicaciones, ¿verdad? Que pueden ser renales, pueden ser hepáticas, puede tener accidente cerebrovascular, como lo dije antes, puede llegar a una eclampsia, a una convulsión. Ok, clarito. Hablamos recién de los síntomas previos, de los Sí. síntomas durante el embarazo. Hablamos de qué hacer cuando identifico, ir al médico. A partir de ahí, ¿cuáles son los tratamientos que existen para disminuir si ya tengo la preeclampsia?
Claro, lo importante, como te dije, es llegar a un diagnóstico correcto, porque la atención de calidad salva vidas. Cuando nosotros recibimos una mujer, una paciente que está desarrollando una preeclampsia, estratificamos su severidad. Si es muy severa y este bebé ya corre peligro, el nacimiento se tiene que dar en las siguientes horas o días, porque ya bebé va a experimentar un sufrimiento, va a dejar de percibir todos los nutrientes y el oxígeno que necesita. Y por su parte, como hay una liberación de factores que afectan los vasos sanguíneos, esta madre se pone en más riesgo de complicación. Entonces, vas a escuchar y vas a leer en muchos lugares que la cura de la preeclampsia es la extracción de la placenta o la extracción del bebé. Entonces, hay medidas para prevenir o por lo menos prevenir la preeclampsia de bebés muy prematuros, y por eso es que es crucial la atención prenatal, que la mamá vaya apenas que esté embarazada, porque le podemos tratar con medicación y con ciertas medidas para prevenir que esa preeclampsia se desarrolle de manera temprana, que es la que más nos perjudica, porque a veces no tenemos cupos de terapia intensiva neonatal, claro, ¿verdad? Evitar. Los prematuros extremos, exacto, los prematuros extremos se exponen a muchas complicaciones, retinopatía al recién nacido, varias afectaciones, entonces eso lo podemos prevenir. Okay. Prevenir es clave. Usted habla, prevenir, sí, doctora, sí. Me gustaría hacer preguntas un poco redundantes, si me permite, o obvias, pero que sirven para aprender, ¿verdad? Claro, sí. Cuando la mujer, la dama, sabe que está embarazada, descubre que está embarazada, tiene que acudir a un ginecólogo. Exacto. A un mismo, ginecólogo, sí. Eso puede estar disponible en centros de salud. Sí, sí. A partir de ahí viene el ginecobstetra. No siempre, te cuento, en Paraguay tenemos una red de salud muy bonita porque tenemos las unidades de salud familiar también, donde tenemos licenciadas en obstetricia. ¿Okay? Licenciadas, no son así son, exacto, son obstetras, y sabes que ellas tienen una preparación muy buena también, una formación muy buena, y de hecho nosotros, la Fundación Rasmus, trabaja de la mano con el Ministerio de Salud del Paraguay, ¿verdad? Trabajamos articuladamente, y las embarazadas pueden irse bien a un hospital donde son atendidas generalmente por un ginecobstetra, o en las unidades de salud familiar, que bien las capta la licenciada en obstetricia, la obstetra, y también les puede ver o el médico de familia o el médico ginecobstetra si disponen en la unidad de salud familiar. Si son de alto riesgo, sí o sí son derivadas al hospital. Evidentemente estoy hablando del sistema público, porque también hay buenísimos médicos especialistas en la parte privada, que evidentemente las pacientes que están aseguradas van a su médico privado. Ok, clarito. Me encanta esto, y me gustaría que quede claro el mensaje, doctora Susan. En cuanto a la fundación, en cuanto a la doctora Susan, la Fundación Rasmus, ¿cómo hace la gente para contactarse con ustedes? ¿Es posible hacerlo? Sí, te cuento, nosotros estamos en 12 hospitales de acá de Central y también en Ciudad del Este. En las redes sociales de la Fundación Juan Rasmus Echecopar nos pueden encontrar, y nosotros tenemos los espacios que se llaman Desafío Preeclampsia. Son espacios físicos que se encuentran en diferentes hospitales. Estamos en Lambaré, en clínicas, estamos en el Hospital de Fernando de la Mora, estamos en 12 hospitales. Y cuando la paciente es detectada de alto riesgo, se hace un seguimiento, pero con los médicos del hospital. O sea, como te decía, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud. Ok, clarita la información. Uno puede buscar en las redes sociales y puede encontrar ayuda. Así mismo, Sarín, gracias por el espacio. Doctora, un placer tenerla aquí. Muchas gracias a usted. El placer es todo mío, y bueno, recordarles a mis embarazaditas, bueno, a todas las embarazadas, que para mí es el ser más sagrado que hay, que apenas se enteren que estén embarazadas, vayan a su control prenatal, porque puede ser la diferencia en salvar sus vidas y la de sus bebés. Excelente. Bueno, estuvo con nosotros la doctora Susan Contreras. Vamos a una sugerencia